nuestros servicios a un horario casi normal. Las autoridades nos han pedido que lo abramos al 30% y bueno, pues yo creo que podemos meter hasta un poco más y no llegaríamos al 30%. Estamos dentro de lo correcto, se están llevando todas las medidas de seguridad que nos han pedido y seguimos adelante en este tiempo en donde hemos visto cómo muchos hermanos han tenido problemas en su salud. Estamos viviendo un tiempo de guerra, un tiempo de lucha en todo el mundo y bueno, es bueno buscar qué se nos está enseñando, qué es lo que está viniendo, qué es lo que va a suceder. También les aviso que a partir de la semana que viene tomaremos nuestros horarios habituales, es decir, iniciaremos a las 11 de la mañana y 4:30 de la tarde. 11 de la mañana y 4:30 de la tarde, para que lo registren, tomen notas y también se les va a avisar por medio del chat de la misión. Se va a mandar un comunicado a través del Face y trataremos de entrar a lo más normal. La iglesia ha sufrido mucho últimamente en su entidad espiritual. Su espíritu se ha estado bajando cada vez más. Hemos encontrado personas con depresión, con angustia, con ansiedad. Algunos más han presentado tristezas y otros, ¿verdad? Sencillamente dicen, no sé qué me pasa, han debilitado su organismo y se han ido hasta el tope. Sabemos que todo eso está peleándose en nuestro espíritu. Sabemos que todo eso está librándose una batalla en nuestro interior. Pero también quiero decirte, hermano, que la palabra de Dios, el Señor dice que tú eres más que un vencedor. Tu victoria está en Cristo. Cualquiera la circunstancia que tú estés viviendo, tu victoria se encuentra en Cristo. Y es en Cristo donde vamos a levantarnos y vamos a ser victoriosos y vamos a vencer todas las circunstancias. Sigue apareciéndose diferentes cosas, siguen manifestándose diferentes circunstancias, la gente sigue muriendo. Sin embargo, esto no es para ti. Así que quiero compartirte una historia primero para que tú puedas saber, para que tú puedas entender. Vayamos primero a Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, y estoy seguro que a pesar de que voy a utilizar mucha escritura, va a ser de grande bendición. Estoy tratando de escribir un comunicado que voy a vaciar a los pastores vía YouTube. Estoy pensando bien claro lo que les voy a decir. Sé que muchos pastores están viviendo las circunstancias de prueba y no se han dado cuenta de lo que está viviendo, ¿verdad? Veo muchos que han muerto, veo muchos que no han tenido el cuidado necesario, veo muchos que ni siquiera saben lo que está sucediendo porque se han encerrado en su castillo, en su fortaleza. La palabra de Dios dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. No has negado mi nombre. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde te suplicamos que tu gracia traiga espíritu de sabiduría y de revelación sobre de cada miembro de la iglesia. Los que nos encontramos reunidos en este sitio y los que están atrás de una cámara. Gracias, Dios, por todo ello, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te das cuenta que aquí dice varias cosas? Primero, la iglesia tiene poca fuerza. Nunca hemos podido entrar de lleno con una gran fuerza. Ha habido personas que se han levantado con palabras, pero vemos una vida que no ha sido de entrega. No podemos ni siquiera compararnos con aquellos grandes hombres de la antigüedad. Hoy existe mucho conocimiento, pero existe poca vida espiritual.
Algunos han cambiado la vida espiritual por milagros, han cambiado la vida espiritual por los regalos de Dios. Sin embargo, su carácter, es decir, la verdadera persona, no ha sido transformada, no ha sido cambiada siquiera a seguir los pasos de nuestro Señor. Y es pues ahora todo esto que está siendo probado. Y podríamos preguntar, ¿qué es lo que se prueba? En el versículo 10 dice, la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Muchas veces me pregunté qué es lo que se tiene que probar, qué es lo que se está probando. Y lo que se está probando es la identidad del ser humano. La identidad, para que tú conozcas tu origen, sepas de dónde vienes, a dónde vas, tienes que voltear tus ojos hacia Dios. Para que sepas quién eres con las obligaciones y derechos que tienes como persona, tienes que buscar a quien los crea, a Dios. Así que tu identidad, como la identidad de todo el mundo, tiene que ser enfrentada a una prueba. Sin embargo, hoy, a través de los últimos años, hemos mirado cómo la crisis se ha manifestado en diferentes formas y en diferentes maneras, ¿verdad? Así que podemos mirar, hermanos, allá afuera, que hace ya algunas décadas se estableció el aborto que ofende la palabra de Dios, pero las personas que lo legislaron, las personas que lo votaron, las personas que lo aceptaron, no tomaron en cuenta a Dios. Y aquí estoy hablando no solamente de personas comunes, es decir, personas que están en contra de su identidad, matando niños, convirtiéndose en asesinos, pero cubiertos con una entidad que se llama derechos humanos. También miramos cómo apareció un divorcio sin causa y empezaron a romperse los matrimonios terriblemente. Quiero recordarte que la palabra de Dios emite 3 causas para el divorcio. La primera de ellas es fornicación, directamente establecido en medio de un adulterio. 2, el abandono del hogar o la deserción del ejército. Y 3, la perversión en el matrimonio. Cuando en el matrimonio se intenta utilizar de una forma diferente al hombre o a la mujer, o se interesa mancillar el hecho, o se interesa también meter juguetes y difaman la pureza del matrimonio. Así que podemos mirar que después apareció una identidad transexual. La gente podía cambiar en una apariencia su identidad, convirtiéndose de hombre a mujer, pudiendo la mujer englobar ciertas partes de su ser, ¿verdad? Inflándolo con botox, con implantes, con cirugías, con etcétera. Y el hombre empezó a meterse barbitúricos, ¿verdad? Cosas que le hacían sentirse bien fuerte, esteroides, y poco a poco la identidad sigue siendo golpeada. Posteriormente aparecen los matrimonios híbridos, los matrimonios del mismo sexo, en donde en cada una de las cosas que he mencionado se ha atentado en contra de la palabra de Dios. Es decir, Dios no importa, es lo que dicen a través de todo ello. Podemos mirar aquí otra cuestión más, la liberación del sexo. Gracias. Y la liberación del sexo implica que el hombre es libre de hacer con su cuerpo lo que quiere. Y seguimos yendo en contra de la palabra de Dios, y hoy te lo presentan a través de diferentes formatos, a través de diferentes ideas, aún en los cantos, ¿verdad? No importa con quién, lo más importante ahí es tu aspecto satisfactorio. Y miramos cómo en cada una de las partes sacamos a Dios de nuestra identidad. También, por último, aparece algo que está dando pauta a muchas cosas: la muerte asistida, la eutanasia, la muerte voluntaria. Las personas crean engaños en su propia mente y atentan en contra de su propia vida. Algunos solamente dejan de comer, no se dan cuenta que están atentando en contra de su propio cuerpo. Otros salen al frío cuando su cuerpo está caliente para que colapse, o a la inversa. Y vemos una terrible lucha en contra de lo que Dios te ha dicho. La identidad entonces tiene que ser probada,
entre más vemos que el día del Señor se acerca, el tiempo cada día está más y más cercano. Así que es tiempo de que el juicio de Dios empiece por su casa. Nosotros necesitamos pues observarnos cómo está, cómo te has manejado, qué es lo que haces, cómo lo haces, etc. La identidad está siendo probada. También nos dice que los últimos tiempos o los postreros tiempos serían tiempos peligrosos. Así que lo vamos a ver más adelante. Pero ¿acaso no estábamos avisados de todo esto? Sí. Lucas capítulo 8. Y creo que aquí empieza lo que es la forma o la médula de la enseñanza en el capítulo 8. A partir del versículo 4 se nos enseña una parábola. Una parábola que nos indica lo que está depositado dentro de nosotros y que el ser humano es solo tierra, solo tierra. Y como tierra necesitamos saber quién está plantado dentro de nosotros. Así que dice así, versículo 4: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Recuerda que la parábola es un dicho, una historia, una forma de enseñar una verdad espiritual que es difícil entender. Así que se toman actitudes que nosotros conocemos, se toman ejemplos que conocemos y se toman ideas que manejamos. Esto es una parábola y dice: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Siempre que nuestro Señor Jesús quería hablar algo importante, algo que quería enfatizar, decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Esto significa que tenías que poner tu atención para buscar la prefiguración de las cosas y poder investigar su origen, su fondo, hacia dónde te llevaba. Y dice la Escritura: sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Sabes por qué? Porque los que no son de Dios no van a investigar la verdad, porque los que no son de Dios no les interesa lo que Dios dice en esos aspectos. Solamente toman lo que sale al aire. Y seguimos. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Voy a analizar los dos últimos versículos, versículo 13 y versículo 14. Estos dos versículos van a representar el crecimiento de la iglesia en lo último, es decir, la iglesia que será guardada de la hora de la prueba, Filadelfia, y después la iglesia de la tibieza, los que están llenos de afanes en su mundo, ¿verdad? Así que estas dos formas representan las dos iglesias finales o las dos iglesias de los últimos tiempos. Ahora, dice el versículo 13, los de sobre la piedra, los que dicen que están fundamentados sobre la roca, porque han oído la palabra y la han recibido con gozo, dice que no presentan raíces, no tienen raíces. Una persona sin raíces es una persona que va a andar de aquí para allá, de allá para acá, que se va a mover conforme
conforme le dé su regalada gana. Va a decir que está sobre la roca, pero no tiene raíz. Y dice la Escritura que en el tiempo de la prueba se van a apartar. Fíjate que no está diciendo que van a morir, sencillamente dice se van a apartar. En el tiempo de la prueba hemos mirado hoy que muchos de nuestros hermanos se han acomodado a decir: Dios está confinado, así que no voy a ir a la iglesia. Dios está confinado y no tengo ningún tipo de compromiso con Dios, porque Dios no está en la iglesia, porque Dios no está. ¿Y sabes por qué? Porque no tienen raíces. Las personas sin raíces son las personas que evaden sus compromisos contraídos con Dios. Otros más han dejado afuera a Dios de todas las cosas y solamente han intentado manejar un aspecto superficial, religioso de la forma de Dios. Su identidad cristiana está siendo puesto a prueba y temen más lo que está afuera que al Dios que puede echar su alma al infierno. Así que miramos aquí que dice que el principal obstáculo es las raíces. Las raíces. Hay gente que no les importa lo que está sucediendo en la iglesia porque no tienen sus raíces puestas. Hay gente que no les importa lo que suceda con el cuerpo en este lugar porque no tienen raíces. Pastor, pero a mí me dijeron que nosotros somos la iglesia donde quiera que andemos. Mira, hermano, para que podamos entender, el Señor establece aquí en el libro de Apocalipsis revelación, para quien lo quiera entender, 7 iglesias. Son las 7 formas que tiene la identidad cristiana. Algunos débiles, algunos otros no se han entregado, algunos otros son aparentes, algunos otros están ahí porque tienen un interés, algunos más porque comieron pan y se saciaron, y algunos más porque tienen miedo a lo porvenir. Sin embargo, solo a la iglesia de Filadelfia le dice el Señor: aunque tienes poca fuerza, has permanecido. Y yo creo, hermano, que la iglesia de hoy no podemos compararnos nunca a aquellos que dieron la vida porque fueran puestos el nombre de Dios en lo alto, aquellos que pagaron un precio, aquellos que estuvieron firmes, aquellos que dijeron: Dios, me interesa más la eternidad que lo efímero, me interesa más lo eterno que lo temporal. Así que podemos mirar aquí cómo hay personas como tú y como yo, hermano, buscando la eternidad. Sé que han partido algunos de nuestros hermanos, se han partido, han ido al punto final, se terminó su tiempo de la prueba aquí en la casa, y el día de mañana los vamos a ver tal como son, con un cuerpo nuevo, diferente, y sabremos si están en el lado de Dios o están en el lado en donde Dios no les interesó. Ese es un juicio que está en el corazón de Dios y Él lo va a determinar. Pero te digo a ti, hermano, que la muerte es para que no la veas como las personas que no tienen conocimiento de Dios. La muerte es la terminación de la carrera en este sitio. Si te acercaste a Dios, si estuviste con Dios, si tu corazón estuvo ligado con Dios, la eternidad será con Él. Si tu corazón no estuvo ligado con Dios, sino con el mundo, entonces encontraremos ahí otro tipo de juicio. No tienen raíces y creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Así que podemos mirar, hermano, a la iglesia ha tenido tiempos de persecución, ha tenido tiempos especiales, y quiero citarte solamente las 7 iglesias del Apocalipsis. Éfeso fue acusada por su falta de amor, hacía las obras por ética, por moral, pero no presentaba el amor a Dios. Esmirna estuvo perseguida, fue perseguida, pero en medio de esa persecución se aliaba con los perseguidores para evadir la persecución.
Pérgamo retuvo doctrinas extrañas, metió el lucro y el humanismo y lo mezcló. Tiatira fue tolerante a la fornicación, a la mezcla, y se empezó a mezclar con diferentes formas y diferentes tamaños. No presentó pureza en su caminar. Sardis tuvo personas que aun cuando tenían grandes volúmenes, grandes bibliotecas, fueron llamados cristianos de nombre. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No tenían obras de fe y presentaron solamente un rango de religión. Filadelfia, la iglesia débil, poca fuerza, sin embargo, perseveró en medio de su debilidad. Su debilidad siempre vino a vaciarla delante de Dios. A pesar de que tenía fallas constantes, venía nuevamente a retomar su fuerza con Dios. La Odisea, la última iglesia, la iglesia que es amadora del mundo o amadora de los afanes antes que de Dios. Así vemos que fueron amadores de sí mismos antes que las cosas santas. Estamos mirando cómo se está repitiendo todo el entorno. El tiempo de la prueba está manifestando. Lucas capítulo 8, versículo 14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y aquí tenemos una iglesia sin fruto. Aquí tenemos una iglesia que no le importa entregar su mensaje a la gente. Aquí tenemos una iglesia que no cumple con las prerrogativas para lo cual fue creada. Aquí encontramos una iglesia que se acomodó en una silla, se arrinconó en un sitio y levantaba las manos, pero no era el portavoz, no era el hombre que iba a ser usado por Dios o la mujer llena de fe. Encontramos que estaba llenándose de sí mismo los propios afanes. Y yo me he preguntado hoy, hermano, es un tiempo en que los afanes de un mundo que está golpeado te está trayendo más. Iglesia, te hablo a ti donde quiera que me estés mirando. Los afanes de este mundo, el miedo, el temor que estás viviendo en medio de esta pandemia, te está llevando a ser una persona amadora de ti, en donde primero tu seguridad y después la de los demás. Te estás volviendo egoísta, y el egoísmo es una persona que es amador de sí mismo. La prueba entonces es una prueba directa hacia la identidad de quién eres, de cómo eres y de qué vas a hacer. La identidad cristiana también está siendo sacudida desde sus bases. Así que podíamos mirar un poquito más. En la segunda carta de Timoteo nos dice en el capítulo 3, versículo 1, que vendrían tiempos peligrosos, y creo que son estos. Debes de saber esto, le dice Pablo a Timoteo, a ese joven que estaba siendo aleccionado para desempeñar el ministerio. Timoteo, debes saber esto. Yo puedo decirte, hermano, que tú debes de saber esto también. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Aquí me voy a parar, después te da todas las características que tiene una persona que se ama a sí misma. Una persona que solamente piensa en sí. Pero quiero que tú presumas entender esto y puedas compararlo con la gente que está alrededor nuestro. La gente que viene a la iglesia, que habla, que dice. La gente, qué tipo de frutos presenta. La gente que está aquí, cómo se exhibe a sí mismo y cuántas de esas características están listas. Hemos encontrado personas que tienen un testillollo tremendo. Yo, no estoy jugando. Son artículos, hermanos, que denotan la identidad de una persona amadora. Habla todo el tiempo de lo que ella hace, de lo que esta persona manifiesta. Es yo y el mundo. Primero yo y después lo demás. Y aquí puedes saber, hermano, que una persona que vive en esta naturaleza difícilmente puede hablar de un no
nosotros. Puede hablar de un tú y yo. Puede hablar de algo que traiga esta cercanía. Los hombres amadores de sí mismos solamente buscan su propio peculio, su propio interés, y son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque van a ser manifiestos. Si el apóstol Pablo no viera que estos se van a manifestar dentro de la iglesia, no se lo hubiera encargado a Timoteo. Esto lo hemos visto todo el tiempo allá afuera, las personas que no les interesan las cosas de Dios. Pero si tú eres un hombre amador de Dios, una mujer, debes de saber esto. Debes de saber esto. Y ves la forma para que tú puedas entender que por sus palabras los conocerás. ¿Verdad? ¿No? ¿Por qué se conoce una persona? Por su fruto. Por su fruto. ¿Sabes? No importa que te digan esto o el otro. ¿Qué es lo que hace realmente? ¿Qué proyecta? No importa que hables muy bonito. ¿Qué me proyectas? ¿Qué estás haciendo? No te veo moverte, no te veo alcanzar gente, no te veo hacer, no te veo, solamente te veo puras palabras. Un día un padre le dijo a su hijo, quiero que hagas, que te comportes, que seas. Y el hijo le dijo, padre, tus actos no me dejan escuchar tus palabras. Quiere decir que tus actos son más fuertes que tus palabras. Tus actos hablan de ti todo el tiempo. Las palabras apenas lo reafirman. Tiempos peligrosos entonces, dice el apóstol Pablo. Hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Lobos con piel de oveja. Y quisiera que te regresaras un poquito aquí, en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, otra vez, los últimos días, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sabes? Hace apenas unos días, quizá 15, 20 días, platicaba con un hermano y me dice, fíjate que mi pastor se fue a otro estado y nos estamos reuniendo por Zoom, por internet, por YouTube, y bueno, nos da la enseñanza, nosotros tomamos el dinero de la ofrenda, vamos al banco, se lo depositamos. Y le digo, oye hermano, apenas hace unos días murió un miembro de la iglesia tuya. ¿Quién lo entregó a la tierra? Ay hermano, dice, pues los hermanos sabemos que estamos viviendo en un tiempo difícil, nos reunimos, hicimos oración y los que pudieron ir, quisieron ir al panteón, fueron muy pocos y ahí se quedó. ¿Y tu pastor? Ay hermano, es que no puede venir. Le digo, mira, ¿no te da una idea que algo está mal en todo esto? ¿No te da la idea de que algo no está correcto en este tiempo? Las autoridades allá en marzo, abril del año pasado, nos mandaron un manifiesto para que las iglesias quedaran cerradas, pero antes de ello se nos indicó que teníamos que poner todas las medidas de seguridad que ahora ustedes ven, y se nos dijo varias cosas. Primero, que las personas que presentaran una enfermedad crónica no asistieran, que las personas de la tercera edad no asistieran, que los niños no asistieran. En aquel entonces estuve orando y vimos una cuestión, ¿verdad? O manejamos la sana distancia o imponemos manos para sanidad. La iglesia se caracteriza por recibir personas enfermas, por recibir personas que están componiendo su vida aún en los tiempos finales de su existencia. Estamos instruyendo niños. Y sabes, las personas
en su angustia buscan de Dios y es necesario que se reúnan en la iglesia. Pero la ordenanza que se nos dio, que se nos emitió, estaba en contra de la palabra de Dios. Así que decidimos obedecer a Dios antes que a los hombres. En ningún momento dejamos de hacerlo. Se cerró el templo por obediencia. Se les habló acerca de la enfermedad. Sin embargo, junto con mi esposa estuvimos yendo a visitar a las personas que tuvieron males, en donde se pudo hacer. Oramos por los enfermos, impusimos manos, ¿verdad? Juntamos con aceite a las personas y seguimos orando. Si algún día decide cerrarnos esta iglesia, este templo, es porque Dios ya tiene algo mejor y será a causa de que estamos recibiendo a personas de la tercera edad, por lo cual ni siquiera yo califico. Yo tendría que quedarme afuera. Entonces podemos mirar, hermanos, que a quién nos es necesario obedecer. Sin embargo, muchas veces nos hicimos extremos. Y aquel que no es pastor de las ovejas busca la comodidad en este tiempo. Aquel que no es pastor de las ovejas pone una lejanía. Aquel que no es pastor de las ovejas tiene el pretexto para no tener una relación con los suyos. ¿Qué estamos mostrando? Lo que la palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Otra de las cosas que dijo otro hermano fue que al irse su pastor los llamó, les puso la mano encima y los nombró pastores de sus familias, con la promesa de que iban a tener una vez al mes la cena del Señor en sus familias y que el padre de familia era el pastor de esa casa. Así que cuando me lo estaba platicando, le digo, qué bonito, ¿verdad? ¿A poco no es bien bonito? ¿Qué dice usted? ¿A poco no es bien bonito eso? Que llega la última semana del mes, el padre de familia va y toma una botella de vino, la prepara, traen una tortilla sin levadura, la preparan y presenta la cena del Señor. ¡Aleluya! ¿A poco no es bien bonito? ¿Sí? Pero no es de Dios. Dios jamás estipuló eso. Y más todavía, un padre de familia no puede ser pastor de su casa a menos de que tenga una invitación y reconocimiento por parte de Dios. Porque el pastorado se recibe como ministerio para aquellos que han servido en la iglesia, y es bajo un llamado cuando el hombre decide renunciar a su propia vida para servirle a Dios con todo su corazón. Así que poner las manos y nombrar pastores en los hogares, hermano, es darle a tole con el dedo a la iglesia. Suena bonito. Igual, Dios nunca nos entregó la doctrina para que la hiciéramos pedazos cuando nosotros quisiéramos. No nos dio la doctrina para que la pusiéramos cuando nosotros quisiéramos. A ti, si te place, puedes tomar la cena del Señor cada 8 días. O como lo hizo la iglesia romana, en todos los cultos y en todos los servicios. Y no lo llamó cena del Señor, lo llamó Eucaristía. Y empezaron a hacer cambios, como hoy estamos haciendo otra vez la iglesia, cambios que están retrayendo. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque son tiempos peligrosos, porque son tiempos de apostasía, porque es el misterio de la iniquidad suelto, porque estamos viviendo la entrada a la iglesia de la tibieza, a la iglesia del amor al mundo. Pero sabes, hermano, hoy como entonces estamos mirando y creemos que un hombre que tiene una iglesia de 20,000 miembros es mejor que el que tiene una iglesia de 100 o de 50. Y te digo, no. Porque la palabra de Dios dice al pastor: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo no creo que exista un hombre que pueda pastorear una iglesia de 1,000 miembros. ¿Por qué? Porque no tendría tiempo de visitarlos en sus necesidades, más aún. No tendría tiempo de estar atentos.
y por supuesto no sabría el nombre de sus ovejas. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Usted sabe cómo se llama su vecino? Bueno, quizás sí, se sentó junto a él. Pero vea el de la banca de atrás, la banca de adelante. Vea cómo se llama. ¿Lo conoce? Quizás no, pero yo sí sé cómo se llama. Yo sí sé dónde vive. ¿Y sabe por qué? Porque constantemente estoy orando por ustedes. Porque constantemente estoy pidiéndole a Dios que su casa sea guardada en este tiempo de pandemia. Porque estoy pidiéndole a Dios que usted crezca en ese llamado que Dios ha hecho a la iglesia, su identidad. Y le digo a Dios: Señor, concédeme que al final de mis días pude decirte lo que tú me dijiste que hiciera. Eso es. Es todo. Tiempos peligrosos que vamos a estar mirando, doctrinas de demonios, espíritus engañadores van a estar ahí, y la palabra espíritu es una forma de vida. Así que mucha gente ha sacado a Dios del contexto bíblico para implementar un aspecto religioso, ¿verdad? Y en medio de esa religión han engañado a gran parte de la iglesia. La identidad de Dios está siendo llena de problemas. Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2. Regrésese un poquito y me acompaña en el versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Tomando esta palabra, lo último, regrese a un versículo 6. Ahora ustedes saben que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Algo está deteniendo el misterio de la iniquidad, que el hombre acuda con sus deseos y pueda manifestarlos, ¿verdad? En Perú se estableció una votación por si se establece el aborto en una forma legal, y muchos legisladores levantaron su mano diciendo que sí. Pero como a Perú no le interesa ser parte de la Organización de las Naciones Unidas, dijo no al aborto. Inmediatamente el Banco Mundial le dijo: entonces, si tú no puedes ser parte del Congreso Mundial, no podemos darte la ayuda que te hemos dado en la pobreza. No podemos darte la ayuda que se te entrega en el crecimiento de tus hijos. No podemos darte la ayuda para la educación. Entonces estamos mirando que todo el mundo está actuando a través de diferentes organizaciones para sacar a Dios de su entorno, para sacar a Dios de la identidad del hombre, para que el hombre no piense en Dios, para que el hombre piense solamente en ser libre. Y dice aquí, el misterio de la iniquidad es lo que se encuentra en el corazón de cada una de las personas, pero está detenido, está reprimido. Le decían a un hombre que saliera del closet, ¿verdad? Si saben a lo que me refiero. Y volvían a decirle cada vez que había la oportunidad, le decían: oye, fulano de tal, pues ya ponte como persona valiente y sal del closet. Pero el hombre tenía ciertas cosas que le impedían determinarse como una persona diferente. No voy a utilizar esa palabra. Tenía su propia manera de pensamiento y eso lo impedía. Le impedía manifestarse la cultura, le impedía manifestarse su indicación moral, su seguimiento moral, le impedía mostrarse lo que había sido inducido, le impedía mostrarse sus principios morales. Sin embargo, dice que cuando la iglesia sea quitada de frente, ya no va a haber nada que entorpezca a un hombre o a una mujer que se manifieste tal cual es, tal lo que tiene dentro de su corazón, contra lo que está luchando. Así como aquel hombre al cual me refiero, dice que toda su vida está luchando contra ello.
Y era tan simple decirle, ¿y por qué? ¿Por qué no te afirmabas como lo que eres? Lo que te dice tu biología, lo que te dice tu ADN, lo que te dicen tus huesos, lo que te dice tu espíritu. ¿Por qué no te definiste? ¿Y sabes por qué? Porque tenía la esperanza de que un día se convirtiera en mujer. Así, como un acto mágico. Yo no sé qué es lo que tiene usted adentro, pero le digo que lo que entorpece la verdadera manifestación del hijo de pecado, el hijo de perdición, es la palabra de Dios y es la iglesia. Pero cuando esto se cierre, ya no hay nada que le entorpezca. Y hoy el mundo se está uniendo de un pueblo al otro para echar fuera a Dios. Pero no se lo van a decir. Lo que le van a decir es que derechos humanos tiene derechos sobre de Dios. Eso es lo que le van a decir, que es más importante su humanidad que Dios. Y se lo van a decir de 1000 maneras, de 1000 formas, para que usted vote. Si el hombre es dueño de su propio ser, es dueño de matar todo lo que esté dentro de él, le van a decir. Así que el aborto es algo normal. Le van a decir que no tiene para qué casarse, ya que su corazón no tiene por qué crear ninguna familia. Para ustedes es el sexo y el placer, lo demás sale sobrando. Así que no se va a casar y sacará a Dios, que le dio una función específica a usted como hombre o a usted como mujer. También miraremos cómo a través de los derechos humanos le dirán que si usted no está conforme con su cuerpo, pues quizá va a ir al médico y le va a decir, ponle un poquito aquí, ponle un poquito allá, quítale aquí, ponle allá, y de repente la figura que usted tiene va a estar totalmente deformada artificialmente. Quizá para que le saquen muchas fotografías, quizá para que tenga una sonrisa mejor, quizá para que se sienta súper poderoso, no lo sé, pero quiere decir que está deforme, que no tiene usted un acorde con lo que está viviendo. Así que vendrán también lo otro, así que llegará como hombre y saldrá del quirófano como una mujer, al menos en una forma aparente. Entrará como una mujer y saldrá como un varón, al menos en un aspecto aparente. Y formaremos una identidad transexual que usted puede cambiar a la manera que quiera. Quizá los primeros meses del año pueda ser usted hombre y los siguientes meses sea usted mujer. Y los terceros meses quizás se convierta en perro, en gato, en liebre, qué sé yo. El transexualismo está marcando todo esto y es una línea que está siendo llevada por los derechos humanos en el mundo. Y también, por supuesto, hermano, podemos mirar que los matrimonios híbridos, los matrimonios que están en contra de Dios, los matrimonios que no están conforme a lo que hemos sido creados, empezarán a florecer cada vez más. Estarán floreciendo y estarán manifestándose en aquello que se está luchando. Hoy estamos viviendo un tiempo de la prueba. ¿Cuál es la prueba? La prueba está en su identidad. Y dice el Señor que nuestra fe, más grande que el oro, tiene que ser probada. Así que, hermano, usted está en medio de esa gran prueba y quiero decirle que la iglesia estorba en ese gran concierto mundial de los derechos humanos, en donde el derecho humano está queriendo ser mayor que lo que Dios está haciendo. Y usted, hermano, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer, hermano? ¿Estará guardadito allá en su casa ahorita a través de esta pandemia? Cuídase, protéjase, pero no deje que le quiten a Dios de su corazón. Cuídese, hay que guardar la sana distancia. Sí, hermano, voltea a verle a los ojos. Voltea a ver a los ojos y usted sabe si una persona está enferma o no está enferma. Y si está enferma, estoy seguro de que si usted estuviera enferma, usted dice, no voy a la casa por amor a mis hermanos. Pero si usted no tiene el Espíritu de Dios en su corazón, entonces quizá usted está siendo embargado por ese mundo. Y quizá un día usted va a ser llevado a una balanza
y se va a encontrar falta. Va a encontrar con que le falta. Hoy es un tiempo especial. Usted vino y ¿sabe por qué? Porque venció un impulso de quedarse en casa. ¿Qué tal si me enfermo? Quiero decirle, hermano, que la gente que está guardada, la gente miedosa, se está enfermando en su casa y no saben por qué. Pero la gente que estamos haciendo la obra de Dios, nos hemos puesto en las manos de Dios, hemos guardado los cuidados que debemos de guardar, pero seguiremos caminando en las cosas que Dios quiere. No vamos a ser intransigentes ni temerarios. No vamos a actuar en contra de lo que es natural. No lo vamos a hacer. Pero vamos a vivir una vida sin miedo. No voy a estar en medio de un meeting. No voy a estar en medio de una cantidad de hombres y mujeres que no se tienen un respeto a sí mismos. No voy a estar en ese lugar. Pero voy a estar con una persona que está enferma. Voy a estar con una persona que tiene necesidad de recibir la visita. Voy a abrazar a la persona que necesite abrazar. Y si no puedo hacerlo aquí, lo voy a hacer allá afuera. Pero lo voy a hacer porque esa es mi misión, ese es el trabajo que Dios me ha dado. Pero usted, hermano, esa es mi identidad. ¿Cuál es la identidad suya? Es un tiempo de que ponga orden en su identidad. ¿Cuánto tiempo más va a desencadenarse lo que estamos viviendo? No lo sé. No lo sé. Pero quizá es un buen tiempo de que usted se ponga en orden, de que usted rescate lo que tenga que rescatar. Allá afuera hay personas que decidieron vivir su vida. Y puede usted subrayar la palabra su vida, porque no es la vida de Dios. No es lo que Dios puso para usted. No es lo que Dios le llamó a hacer. Estamos en guerra. El enemigo es un virus. Protéjase, cuídase. Pero no le tenga miedo. No le tenga miedo, porque hay que acabar con él. Porque mientras tenga vida, estamos en riesgo todos por su alta contaminación. La iglesia de Éfeso se manifestó por su falta de amor. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Ese fue el reproche que le hizo el Señor. Y quizá hoy se lo tenga que hacer a mucha gente que se dice cristiana. La iglesia de Esmirna, ¿verdad? Una iglesia que sufrió persecución, una iglesia que estuvo allí. Y bueno, hermano, podemos mirar cómo esa iglesia, la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Dice que caminaba con los que se dicen ser judíos. Caminaba con la gente que se decía que tenía la educación. Se llenó de dogmas, se llenó de religión y vino la persecución. Y el Señor le dijo en Apocalipsis 2:10, dice, para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Son personas que su fe es muy tambaleante y tienen que ser probados constantemente. Así que es un tiempo, hermano, que quizá tú hoy sales siendo cristiano de aquí, pero llegando a casa dices, Señor, ¿de veras me escuchas? ¿Tienes dudas? Ay, hermano, quiero que vengan a orar por mí. Ya invité a la hermanita fulana de tal, a la hermanita fulana de tal y a la hermanita fulana de tal para que venga a orar por mí. ¿Y qué de ustedes su oración? ¿Por qué tiene que ser perseguido de esa forma? La iglesia de Pérgamo retenía doctrinas extrañas, como la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas, que hablaban del pueblo, las cosas que se consensaban, las cosas que se pagaban. Y quizá usted puede decir, bueno, pero pues por eso mando mi diezmo, para que mi pastor ore. Esa es obligación de mi pastor, ¿verdad? Entonces usted está diciendo que los favores de Dios se pagan. Usted está diciendo que el dinero que recibe de Dios es para que usted le pague a Dios. Y esto fue lo que sucedió con la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Tiatira era tolerante a la fornicación, a la mezcla.
Así que un poquito de leudo, un poquito de levadura, un poquito de suciedad, hasta que la fornicación, la mezcla, vino a dar causa a una masa contaminada, una masa que no escucha. Así que encontramos a una iglesia fornicaria, a una iglesia que le da lo mismo ir a un sitio que a otro, a una iglesia que lo mismo está a que le lean la mano, a que le echen el horóscopo, a que le lean las cartas, a que vaya de aquí para allá, a que participe en las cosas extrañas, porque eso es tolerante a Jezabel, a quien le domina, es tolerante a ser dominado. Así que hoy tenemos personas que son dominadas por su vecino, son dominadas por su pariente, son dominados por su pareja, son dominados y están siendo arrancados de la verdadera esencia de Dios. Sardis, esta iglesia solamente era cristiana de nombre, tienes nombre de que vives, pero en realidad has muerto. Esta iglesia estaba muerta, no tenía vida. No predicaban, no hablaban de Dios, no oraban, no había alabanzas en su casa, había cumbias, había rock and roll, había fiestas, había alcohol, había paseos. No estaba Dios en sus casas. Esta iglesia, la de Sardis, caminaba y decía: ¿de qué religión es usted? Soy cristiano. Pero tengo 20 años que te conozco y nunca te he oído hablar de tu verdad, nunca te he oído hablar de Cristo. Tengo 20 años que te conozco y no veo cuál es la diferencia entre tú y yo. Hacemos lo mismo. Tengo 20 años de conocerte y tú no eres una persona que me enseñe que ir a la iglesia es importante, porque vas cuando quieres y cuando no quieres te quedas. Tienes nombre de que vives. Y la iglesia número 6, la iglesia de Filadelfia, la que va a ser guardada de la hora de la prueba, es una iglesia perseverante, débil, con poca fuerza. Allí estamos nosotros. Allí estamos. No se nos ha pedido que enfrentemos la vida con nuestra muerte. Y 7, la iglesia de la Odisea, la iglesia de la tibieza, la iglesia que estará llena de afanes, la iglesia que empezará a cambiar, la iglesia que se levantará sobre la alabanza, una iglesia tibia, la iglesia que está vencida por los afanes porque no tiene raíces, una iglesia que perderá su fuerza, una iglesia que perderá su vida. Yo espero que tú no seas, hermano, y voy a leerte solamente un último versículo y quiero que te vayas pensando en otras iglesias, por supuesto, no en ti. Tú estás aquí, tú eres un vencedor. Pero mucha gente, conociendo lo que Dios dice, no sale a la iglesia. Quizás salgan al súper, quizás salgan a los paseos, quizás salgan a los restaurantes, quizás salgan a hacer su vida cotidiana, pero no tienen tiempo de venir a la iglesia. Conoce sus frutos. Lucas capítulo 8, versículo 13, y cierro con ello, dice: los de sobre la piedra, los que no son parte de la roca, los que no transformaron y se fusionaron con la roca, los que no son iguales que la roca, los que no presentan las mismas características de la roca, dice, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se parten. Necesitamos que estés orando por la iglesia, que estés orando por los hermanos, que tomes un poco de tiempo, le llames por teléfono a un hermano, a otro, dile no te desanimes,
no te canses, levanta tus brazos, voy a orar por ti, y ahí en el teléfono, no importa quién escuche, suelta una oración de bendición para la persona que te está escuchando. Levanta sus brazos, fortalece su espíritu, ponle entusiasmo en su vida. Para eso fuiste llamado. Pero si tú no lo haces, otro lo hará, pero tú habrás perdido. ¿A qué iglesia perteneces, hermano? ¿A qué iglesia perteneces? ¿A la que no tiene amor? ¿La iglesia que es perseguida por su propia manera de pensamiento? ¿A la iglesia que está mezclada con doctrinas extrañas? ¿A la iglesia tolerante y fornicaria? ¿A la iglesia muerta? ¿A la iglesia tibia? ¿O a la iglesia débil, pero que permanece? ¿A cuál perteneces? Estoy seguro que tú perteneces a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia que presenta poca fuerza, que es débil, pero que ha permanecido y que va a permanecer hasta el final. Ahora, hoy en la tarde te voy a hablar un poquito acerca de las personas que van a tener un sello especial y cómo se van a ir manifestando, porque Dios no viene por cualquiera, viene por los que tienen su sello. Ponte de pie, hermano, que Dios te bendiga. Eres una iglesia de victoria, eres una iglesia de amor, eres una iglesia llena de la sangre del Cordero. Padre, te doy gracias por la iglesia. Esta iglesia, Señor, que está teniendo la oportunidad de reafirmar su identidad en Cristo. La iglesia que está teniendo esa oportunidad de crecer y de madurar en ese llamado. También hago un llamado a ti, hermano, que estás atrás de la cámara, que estás allá en el canal de YouTube, o que estás allá a través de las ondas del internet. Te hago un llamado de que definas cuál es tu posición en Cristo, que tu identidad, porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Esa es la imagen que presenta tu ser, pero solo tú puedes rechazar esa formación y tener lo que el mundo ha formado en ti. Te dejo eso y te invito a que te reintegres, que te restaures, que te levantes, porque ese mundo necesita la iglesia para que cese la mortandad. Padre, gracias por todo lo que has hecho y nuevamente te suplicamos que cese la muerte, Señor, en este mundo, que termine la prueba, Señor, y que la vida empiece a florecer. Te damos gracias por los que han partido, porque han partido en tu mano. Te damos gracias por los que están enfrentando la gran prueba ahora y te rogamos que sean fortalecidos en salud y en vida. Y te suplicamos que por toda la iglesia sea guardada en tus manos y que la enfermedad no llegue a sus hogares. Padre, clamamos por ello y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a tener un canto, por favor. Quiero que adores con todo tu corazón. Quiero que levantes tus manos ahí donde estás, que te olvides ahorita en estos cantos, que te olvides de todo lo que está afuera y solamente tengas en tu corazón el adorar a Dios. ¿Ven? Dale un aplauso fuerte al Señor. Nadie como tú, Señor, nadie como tú. Nuestra esperanza está en ti, Padre Celestial. Aleluya. Levante sus manos, hermano, levante sus manos en esta hora y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Aleluya. Y tú que estás ahí, hermano, escuchando y viendo esta transmisión, levante sus manos ahí. Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores y vamos a decirle gracias, Padre. Gracias, hermoso eres tú. Nuestra vida está en ti, nuestra familia
y dile así. Tienes toda mi atención, vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, fiel y verdadero, encarnación y verdadero. Jesús, nadie como tú, exáltale a Él en esta hora y dile una vez más, me cautiva tu amor. Tienes